Mi suegra entrometida termina mi compromiso con su hija, y se lo agradezco. Aquí vamos, por fin puedo expresar sin censura mi frustración sobre la noche en que mi compromiso fue arruinado por mi entrometida madre suegra. Llamémosla Ellen porque siempre me recordó a Ellen DeGeneres, incluso antes de que salieran todas estas noticias recientes. Bueno, mi novia y yo estábamos prácticamente comprometidos. Ambos habíamos acordado que queríamos casarnos, pero aún no había hecho la propuesta formal porque queríamos conocer primero a las familias del otro, ninguna vivía cerca. Siempre pensé que el viejo tópico sobre conocer a los suegros como un gran fiasco era un mito, tanto porque era más joven e ingenuo entonces, como porque tengo la suerte de tener padres comprensivos. Mi novia los conoció durante unas horas. Una vez que estuvimos a solas, solo yo y ellos, les conté mis intenciones y mi madre preguntó, ¿ya tiene hijos? Y mi padre preguntó, ¿tiene un buen trabajo estable? Y ambos preguntaron, ¿realmente la amas? Y eso fue todo, tenía su apoyo total para el matrimonio. Pensé que conocer a sus padres sería igual. Era de esperar un poco de interrogatorio, pero mientras fuera honesto y respetuoso, todo estaría bien. Dato relevante, tuvieron a mi novia cuando eran adolescentes, por sorpresa, así que ahora tenían una hija para volver a intentarlo, sus palabras, no mías, que tenía solo 6 años. Mi novia y yo hicimos el viaje a su ciudad y conocí a sus padres por primera vez durante una cena en un asador. Era bastante elegante, y habíamos programado la cena para las 8 de la noche, así que me sorprendió ver que habían traído a la niña con ellos. Conocí a todos a la vez y la incomodidad inicial se disipó una vez que nos sentamos. Estábamos teniendo una gran conversación cuando la niña de 6 años dijo que tenía sed. No es gran cosa, ¿verdad? Bueno, de repente Ellen comienza a gritar, ¿agua? ¡Agua! ¡Agua! Un camarero vino corriendo a ver qué era el alboroto y, sin siquiera hacer contacto visual con el pobre tipo, Ellen dijo, llevamos aquí una eternidad y nadie nos ha traído agua. Mi hija ha estado pidiendo. Habíamos estado sentados durante unos 15 o 20 minutos sin servicio, pero visiblemente estaban ocupados, y no había circunstancias que justificaran esos gritos. Debería haberme dado cuenta, por lo imperturbables que estaban todos los demás en la mesa, que debía prepararme para una larga noche, pero no podía imaginar lo que estaba por venir en ese momento. El camarero se apresuró con agua y se disculpó por el retraso, explicando que habían llegado varias fiestas grandes todas a la vez. El tipo parecía sincero y bastante afable, así que pensé que el incidente del agua sería solo una anomalía en una noche por lo demás agradable. Entonces Ellen se puso en marcha a toda velocidad. Necesitaremos un menú infantil, le informó al camarero. Él dijo que no tenían menú infantil, pero que el chef podía simplificar la mayoría de los platos. ¿Qué quieres decir con que no tienen menú infantil?, respondió Ellen con total incredulidad, como si hubiera dicho que no tenían salida de emergencia. Explicó que no recibían demasiadas visitas de niños y que había suficientes alimentos simples en el menú, que nunca había sido necesario un menú separado. Ellen suspiró dramáticamente y lo despidió. Literalmente, sin decir palabra, lo echó de la mesa. Traté de darle una mirada de disculpa, pero, comprensiblemente, no volvió a mirar hacia nuestra mesa. Estaba tan contento de que el pobre tipo se fuera y no tuviera que ser sometido a ella más. Mientras tanto, ella centró su atención en mí, y casi deseé que él volviera. Al menos a él le pagaban por estar aquí. Ella dijo, ¿así que eres guionista? Y le expliqué, bueno, sí y no. Quiero serlo, pero es difícil conseguir un trabajo en ese campo que te permita mantenerte, así que estoy trabajando en una organización sin fines de lucro en este momento. Hay un componente de guionista en el trabajo, así que estoy realmente feliz allí. Ellen se volvió hacia su hija de 6 años y dijo, ¿oyes eso, cariño? ¿Quieres asegurarte de atrapar a un hombre que trabaje con fines de lucro? Aprende de esto. No es demasiado tarde para ti. No podía decir si estaba tratando de ser graciosa o no. Así que, simplemente lo dejé pasar, mirando a mi novia para ver si al menos consideraba hablar en mi defensa. No. El camarero regresó, visiblemente nervioso. Eso dolió, porque estaba tan relajado y amable al comienzo de la comida. Preguntó si nos gustaría escuchar los especiales antes de ordenar y Ellen dijo que sí. Así es como fue. Camarero, primero tenemos un filete poco Ellen, siguiente. Camarero, está bien. Luego tenemos una pierna asada de res alimentada con pasto. Ellen, siguiente.
Camarero, nosotros, tenemos una pasta primavera mezclada con Ellen, siguiente, y así sucesivamente hasta que pasó por todos los 7 o 10 especiales, aunque finalmente ordenó del menú un costillar simple, bien cocido. Intentó ordenar lo mismo para su hija, pero la niña dijo que solo quería puré de papas, así que Ellen le permitió pedir solo puré de papas para la cena. Entonces, despidió al camarero. El resto de nosotros ni siquiera habíamos ordenado todavía. Y todos los demás se quedaron sentados como si fuera completamente normal. Esperé a que alguien dijera algo, pensando que era más lugar de su hija mayor, mi novia, o de su esposo, pero cuando nadie lo hizo, no pude evitarlo. Yo, ese filete y papas iba a ser para todos nosotros, ¿oh? Mi novia explicó, en el tono que usarías para un turista que viola un tabú sagrado local, mi madre siempre hace que el camarero meta primero la comida de la niña, para que pueda comenzar de inmediato. Ordenaremos una vez que la cocina tenga la suya. Pensé que estaba bromeando, ya que Ellen no solo ordenó la comida de su hija, sino que también ordenó su propia cena. Así que me reí. ¿Algo gracioso?, preguntó Ellen. Entonces me di cuenta de que hablaba en serio y me callé. Afortunadamente, su padre al menos reconoció que lo que era normal para ellos podría no ser tan normal para mí e intentó aligerar el ambiente con un cambio de tema. Pero ni siquiera 10 minutos después de que habíamos ordenado, supongo que técnicamente 5 minutos después de que habíamos ordenado, 10 minutos después de que ella y su hija habían ordenado, Ellen comenzó de nuevo. Otra mesa, que había estado allí mucho antes que nosotros, recibió una guarnición de puré de papas con su comida. Ellen armó un escándalo total. Estaba balbuceando tan inaudiblemente que ninguno de nosotros pudo entender que estaba mal al principio. Finalmente logró llamar la atención de un ayudante de camarero que apenas hablaba inglés y comenzó a atacarlo como si acabara de rozarla en la autopista. Él seguía tratando de explicar que no era un camarero y que podría ir a buscar uno, pero ella no se detenía a respirar el tiempo suficiente para que él encontrara a alguien que realmente pudiera ayudar. Todo el tiempo seguía mirando a mi novia en busca de signos de vergüenza, o al menos irritación, pero no habría sabido si ella estaba escuchando algo de esto. Nuestro camarero se acercó, de alguna manera todavía fingiendo una sonrisa a pesar de saber en lo que se estaba metiendo, y Ellen realmente dice, ¿por qué esa mesa recibió puré de papas y el nuestro aún no ha llegado? El camarero amablemente pero concisamente explicó, bueno, señora, esas personas ordenaron papas antes de que su grupo hubiera hecho su pedido. Ellen mira a este hombre directamente a los ojos, por fin, y dice, bueno, no importa cuándo lo ordenaron. Mi hija es la más joven aquí. Su comida debería salir primero. Se podía notar que el camarero estaba trabajando duro para contenerse en este punto. Explicó que era una política de primero en llegar, primero en ser atendido, y la edad no ayudaba de una manera u otra. Se ofreció a ir a verificar las papas. Ellen estuvo de acuerdo, o más específicamente dijo, sí, más te vale, pero lo estaba observando y fue directamente a su estación de servicio, porque acabábamos de ordenar hace unos minutos. Pasaron 3 o 5 minutos más, durante los cuales no pudimos tener otra discusión en la mesa excepto sobre lo terrible que era este restaurante, lo hambrienta que estaba la pobre bebé, que no había dicho una palabra sobre tener hambre todo este tiempo y estaba contentamente jugando su ruidoso juego de iPad, sin auriculares, molestando a todos los demás comensales a nuestro alrededor. Y como América ha perdido todo respeto por la maternidad porque ahora es una cultura de yo. Intervine, estoy de acuerdo contigo en esa última parte. Y para mi total sorpresa, en lugar de reírse de mi broma, mi novia parecía molesta conmigo. Así que después de unos minutos el camarero regresa y dice que las papas saldrán muy pronto. Entonces Ellen va y hace algo que, nuevamente, pensé que era solo un mito. Sacó 3 billetes de $1 y uno de 5 de su billetera y los puso en la mesa a la vista del camarero. Luego quitó un billete de $1 y dijo, cada mesa que vea recibiendo papas antes que nosotros es un billete menos. Estaba absolutamente horrorizado. El camarero, para su interminable crédito, solo respiró hondo y dijo, no tengo control sobre el orden en que la cocina prepara los pedidos, pero lo que puedo decirle es que debería salir en cualquier momento. Y se fue sin decir nada despectivo. También había estado conteniéndome toda la noche, en nombre de mi relación, pero una vez que la propina llegó a la mesa, la propina de 8 pesos para una cuenta de más de 100 pesos, además de todo lo demás. Pensé que si mi novia era la mitad de la mujer que creía que era, entonces no le importaría que hablara en este punto.
Si acaso, sería comprensiva, ¿verdad? Así que moví mi silla un poco hacia atrás y dije, escucha, sé lo que estás haciendo con el dinero en la mesa, pero ese tipo de cosas me hace sentir realmente incómodo, y simplemente no es necesario. Por favor, guarda el dinero o podemos continuar esto en otro momento. El padre de mi novia respondió, ¿qué? ¿Qué tan tacaño tienes que ser para no creer en dar propina a los trabajadores de servicio? Antes de que pudiera procesar si hablaba en serio o me estaba tomando el pelo, Ellen me sorprendió con, no, ¿sabes qué? Tienes razón, esto no es necesario. Debería haber sabido que no debía sentirme aliviado. Dobló los billetes de vuelta en su billetera, esperó pacientemente a que sacaran el siguiente plato de puré de papas y, cuando no nos lo entregaron, era una guarnición muy común en este lugar, un asador. Fue directamente a la mesa de un desconocido y lo tomó de su mesa. Explicó a medias algo sobre su hija muriéndose de hambre mientras se alejaba con la comida del extraño, pero, como era de esperar, eso no fue lo suficientemente convincente para ellos. La anciana a quien se lo quitó la siguió directamente hasta nuestra mesa e intentó recuperarlo. Ya estaba buscando mi etiqueta del abrigo preparándome para irme, pero una pelea estaba comenzando a desarrollarse entre Ellen y una anciana con un andador con pelota de tenis. Y lejos de mí quedarme sentado después de todo lo que había sucedido solo para irme justo cuando la noche se estaba poniendo interesante, la anciana decía, devuélveme mis papas. ¿Quién eres tú? Y la pobre niña decía, mami, está bien, no tomes las papas de otra persona. Pero todo cayó en oídos sordos. Ellen le gritó a la anciana, ¿cómo puedes sentarte ahí y comer esto cuando mi hija ni siquiera ha sido atendida todavía? Está sentada aquí con hambre, solo una niña pequeña, y tú estás allí atiborrándote. Vamos, otras papas saldrán en cualquier momento. Y la anciana, hay que quererla, dijo, genial, si saldrán en cualquier momento, entonces ¿cuál es el maldito problema? A lo que Ellen todavía encontró un tono santurrón, jadeando, lenguaje, por favor. Finalmente el camarero, y esta vez alguien más alto también, creo que el gerente, gracias a Dios, se acercó para separarlas, ya que habían comenzado a levantar la voz y causar un disturbio. El personal ya había pedido a Ellen varias veces que bajara el iPad de su hija sin hacerles caso, y supongo que el camarero informó a la gerencia sobre el truco de propina en la mesa que hizo, porque esta fue su última gota. Nos dijeron que íbamos a tener que abandonar el restaurante, pero ni siquiera tenemos nuestra comida todavía, se quejó Ellen al tipo. Claramente no era el primer rodeo del gerente. Pueden llevar la comida que ya se ha servido sin cargo, todo lo demás será cancelado. Por favor, salgan inmediatamente. La anciana no perdió la oportunidad de tirar las papas al suelo para que no pudiéramos llevarlas con nosotros. Nada más había sido servido todavía, así que tuvimos que irnos sin comida. Cuando mi novia y yo finalmente estuvimos solos en nuestro auto, ella dijo, ¿puedes creerlo? Y yo dije, para nada. Y realmente no puedo creer que no me hayas advertido. Y ella dijo, ¿cómo podría haber sabido algo de eso? Y, confundido, pregunté, ¿no es ella usualmente así? Aún más confundida que yo, mi novia preguntó, ¿quién? Tu mamá. ¿Qué tiene que ver mi mamá con el terrible servicio en ese lugar? Ese fue el principio del fin de nuestra relación. El hecho de que ella no viera nada malo en el comportamiento de su madre y que me iba a casar en esa situación me sacudió demasiado profundo. Ambos esquivamos una bala en más de un sentido. En retrospectiva, no éramos adecuados el uno para el otro, independientemente de quién fuera su familia. Su madre nos ahorró a ambos mucho tiempo y angustia, ayudándome a darme cuenta en una noche de lo que probablemente nos habría tomado años de otra manera. En un mes nos habíamos mudado a apartamentos separados y nos habíamos tomado un descanso que terminó durando para siempre. No lamento no volver a verte, Ellen. Aunque sí lamento que cualquier personal de servicio lo haga.